¿Cómo le va, amigos? Bueno, en estos días se conoció la inflación del mes de octubre, que fue del 6,3, cortando un poquito la racha que veníamos teniendo de baja, paulatina, incipiente, pero baja al fin, ya que en julio tuvimos un 7,4, en agosto un 7%, ahí bajó algo, en septiembre el 6,2%, y bueno, en octubre volvimos a tener un puntito más, el 6,3%. Esto hace de que los precios de la canasta, digamos, que elabora el INDEC, sea del 76,6 durante el año 2022, el interanual es del 88%, y la verdad que ahí estamos asegurando que la inflación de este año, en esta evolución, vamos a superar el 100%. Y el año que viene, va a llegar o va a estar alrededor del 96%. O sea, es una inflación que sería la más alta desde 1991. Recordemos que luego de ese año hubo hiperinflación. Y también recordemos que el viceministro Rubinstein dice que están haciendo las tareas necesarias para ahuyentar los temores de una hiperinflación y también de una devaluación. ¿Por qué se quiere evitar la devaluación? Porque la devaluación excluye a una mayor cantidad de pobres del sistema. Así que realmente es conmovedor la situación, tal es así que el presidente que tuvo un episodio de un problema gástrico consangrado, la presidenta ante esa noticia realmente tuvo un ataque de pánico. Imagínense tomar las riendas de la economía en este momento. Tal es así que la propia vicepresidente está dando un paso al costado y hablando de que como una oposición o una opositora al sistema actual que es de su propio gobierno. Recordemos que la vicepresidente puso a Alberto Fernández en esta embarcación, digamos, y realmente no ha dado los resultados óptimos que ella ha esperado. Por ende, está dando un paso al costado y está tomando realmente la situación como si fuera una opositora al propio presidente que ella designó. Con respecto a la inflación del 6,2, del 6,3, le ganamos a Venezuela, que tuvo el 6,2 justamente. O sea, fuimos en el mes de octubre la economía americana con mayor inflación de todo el continente, porque le ganamos a Venezuela. Venezuela tuvo el 6,2 y nosotros el 6,3. Y recordemos que la inflación que tuvo Cristina en sus dos gobiernos, en el total de su gobierno, en el primero tuvo un 77%, en el segundo gobierno tuvo un 108%, Macri en los 4 años tuvo un 135%, y Alberto Fernández lleva en casi 3 años de gobierno 264%. Realmente son cifras que son temerarias, porque el problema no es que la inflación crece o hace crecer a todas las variables macroeconómicas en forma pareja. El problema es que según el poder o la injerencia que tiene el sector respecto del total, tiene mayor o menor incremento de sus ingresos. Recordemos el caso de los camioneros, de los bancarios, de los petroleros, que han tenido una muy buena reconversión de sus ingresos, superando en algunos casos la inflación.
pero el caso de los empleados públicos, los jubilados, los cuentapropistas, los trabajadores en negro, las amas de casa, etcétera. Hay un montón de sindicatos que no han podido recuperar el poder que la inflación les ha ido haciendo perder, digamos. Entonces, es allí donde la inflación es un gran problema, sobre todo para aquellos sectores que no pueden ajustar sus ingresos libremente o que tienen, por ejemplo, en el caso de camioneros, de bancarios, etcétera, que tienen buenos sindicatos que les ajustan sus ingresos en forma más que proporcional al incremento de los precios. Por eso apareció la preocupación de parte, en este caso, de Sergio Massa, y tomó la rienda del Ministerio de Economía. Y Massa ha implementado, a efectos de querer coadyuvar a bajar la inflación, a que los precios no se sigan reajustando, sabiendo además de que no se trata de un problema de precios, sino un problema de emisión monetaria y de un problema de tener muchos gastos y mucho déficit fiscal. Entonces, al no alcanzar, como si fueran los ingresos de cualquier habitación, de cualquier casa, cualquier habitante. Cuando ingresa 100 y egresan 200, obviamente que los problemas se van a ir acumulando hasta que llega un momento que explota todo. Entonces Massa lo que quiere hacer es implementar un sistema llamado de precios justos, donde quiere dejar ajustado al 4%, es decir, bajar la incidencia de la suba de precios, en este momento alrededor del 7%, bajarlo al 4%, para que llegar a fines del año que viene en alrededor de un índice o de un coeficiente del 3%. Pero bueno, el problema aquí no es que uno acuerda con los grandes formadores de precio y se llega a un determinado valor. El problema es que hay que ver cómo se genera los costos y la rentabilidad de cada etapa, desde la producción hasta las distintas etapas de comercialización, mayorista, minorista, etcétera. Porque fíjense ustedes, los consumidores, respecto de algunos productos, ¿cuántas veces más tienen que pagar? Tenemos algunos casos, información de la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Bueno, la CAME ha informado de que hay 5 agroalimentos muy importantes para la canasta alimentaria, que han tenido una brecha muy importante desde la producción hasta el consumo. Ellos son el limón. El limón tuvo una brecha de 20,5 veces, es decir, el productor los vende a 100 pesos, por ejemplo, y llega al consumidor a 2050. O sea, sube 20,5 veces. En el caso de la zanahoria se vende a 14 veces más de lo que lo vende el productor. Es decir, de 100 que lo vende el productor, sube a 1400. El zapallito, estos casos son específicos, el zapallito tiene una suba de 10,9 veces, es decir, el productor lo vende a 100 pesos, por ejemplo, y al consumidor llega a 1009. En la naranja, el 8,3 veces, lo mismo. El productor, por ejemplo, lo vende a 100 pesos y llega al consumidor a 830 pesos. Y por último, el último agroalimento que ha subido enormemente respecto de la producción al consumidor, ha subido 7,7 veces. Es decir, el productor, por ejemplo, lo vende a 100 pesos y el consumidor le llega 770 veces. Entonces, es imposible que un producto, porque tiene condiciones de estacionalidad, condiciones de alza de oferta o de demanda, problemas de sequía, problemas en la producción,
que es imposible saber a qué valor va a salir del productor. Entonces, mucho menos el gobierno va a intentar controlar el valor de los precios si el que vende la última etapa de comercio, por ejemplo los supermercados o las despensas de los barrios, que esta despensa de los barrios representa el 75% del total de la demanda de productos, porque hay un montón, hay un sinnúmero de despensas de barrio que fijan un precio determinado que no está dentro de los precios justos, que aparte no pueden competir porque les llega una lista de precios determinada que tiene que ver poco con el valor de los precios justos. Acá no hay rótulo para denunciar al vendedor de una despensa de barrio que lo está vendiendo a otro precio. Pero el problema fundamental es que el gobierno se empecina en querer fijar un precio a un bien cuando en realidad ese bien tiene etapas de mayorista, de minoristas y de productor que muchas veces tienen una incidencia, una injerencia de otros factores climáticos, de producción, climáticas, que tienen que ver con el tipo de producto, con la producción en sí, problemas en la suba de los sueldos de los acopiadores, de los empleados del productor, etcétera, que no tiene, bueno, eso no se puede determinar que van a vender a un determinado precio, que si le sumamos la etapa mayorista y la etapa minorista van a llegar al precio que dice el gobierno que tienen que tener. Es ahí donde se produce la desincronización que nos trae grandes problemas a los consumidores, porque estamos totalmente desamparados, porque no puede ser que, por ejemplo, un kilo de limón que estaba a 100 pesos, que lo vendía el productor a 100 pesos, llegue a 2.050 pesos, que suba 20,5 veces en las distintas etapas. Y eso no se puede controlar. Lo que tiene que hacer el gobierno en todo caso es tratar de acordar con los productores directamente y ponerse el propio gobierno a comprarle a los productores y venderlos en ferias, haciendo una competencia leal, competencia efectiva con los supermercados para que bajen los precios. Si los supermercados quieren competir, van a bajar los precios, más aún a los precios que tiene el gobierno, que es quien le compra a los productores directamente, eliminando las etapas de mayorista y de minorista, las etapas de comercialización. De esa manera podría mantener el valor de la producción. Ya sabemos que el secreto para mantener el valor de la producción o el valor del poder adquisitivo tiene que ver con la emisión monetaria. En la medida que bajemos el déficit fiscal y no emitamos tanto, allí va a ser importante que la inflación, vamos a encontrar los resultados porque la inflación va a bajar. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.